En el ejercicio de la ciudadanía, lo único que uno no puede hacer es callarse, sea para expresar de manera fraterna, educada, que está de acuerdo o que está en desacuerdo. El silencio no le hace bien a la democracia. Entonces, creo que esta posibilidad que se abre desde el comité esta noche para analizar un tema que nos atinge como ciudadanos y ciudadanas de este país, por un tema muy particular, muy puntual, habría que entenderlo en una proyección un poco mayor. Pareciera que desde el punto de vista político lo que vaya a ocurrir el 20 de febrero está resolviendo lo que va a ocurrir en diciembre del año 2019 y nos toca poner una distancia. Lo que va a ocurrir en febrero no va a resolver las elecciones del año 19, cualquier sea el resultado del referéndum. Si esto es cierto, entonces tenemos que tomar un poco de distancia para ver si es que todos estamos viendo la misma película. Hay una democracia que está en América Latina, pero está muy lejos de ser irreversible. O sea, el modelo que se supuso, que se peleó desde el año 82, aquí hay un paradigma de la defensa de la democracia en aquel entonces, de Guatoco Velarde, de la recuperación de todo ese tiempo, que se pensaba que si llegábamos a la democracia ya no se iba a volver atrás, no es cierto, ya lo estamos viendo. Hay un fortalecimiento de la democracia que exige nuevos instrumentos. Ya la recuperación del proceso democrático ya no es suficiente. La calidad de vida en la democracia ya tiene mayor demanda. La preocupación más grande que hay para la democracia en América Latina en los próximos años es la falta de oportunidad laboral para los jóvenes. Los jóvenes van a tener títulos, van a ir a las universidades, van a saber trabajar, pero no va a haber en qué trabajar. Y eso es de un riesgo altísimo en una población como la boliviana que todavía tiene el bono de población. El bono de población es la población económicamente activa con capacidad de producir, que está aumentando. Estos son los temas que debemos resolver. Por eso es que hemos aceptado con tanto gusto participar hoy día, porque lo que va a producirse el 20 de febrero es un elemento que no resuelve esto. Y que para que pueda tener valor de verdad tiene que estar en el marco de este escenario que nos está ayudando a América Latina a entenderlo. No son marcianos, no somos extraterrestres. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles eran las claves constitucionales en Bolivia para la reelección? Primero, que haya reelección saltando un periodo. Segundo, que si en la Constitución se planteaba la ampliación o la modificación del periodo constitucional, se aplicaría recién en el periodo siguiente. Esas son las claves. Esas son las claves que debiéramos intentar conservar y mantener. Pero, fundamentalmente, debiéramos tener claro que no se va a definir la democracia boliviana el 20 de febrero. Porque cualquier sea el resultado, en 4 años más se dará un proceso de naturaleza electoral de carácter nacional. Y vaya Evo Morales o no, la respuesta democrática tiene que ser lo suficientemente democrática como para que la gente pueda tener una alternativa y una opción. Si no es así, vamos a seguir dándole vuelta a esto y no vamos a salir. Quiero iniciar también felicitando la iniciativa del Comité Cívico y exhortando y proponiendo que se repliquen este tipo de eventos a todas las instancias. Como indicaba el doctor Carlos Hugo Molina, lo peor que le puede pasar a una democracia es el silencio, y evidentemente en una ciudad como la nuestra, la cruceña, con ya más de 1 millón de habitantes, es necesario replicar en todas las instancias y escenarios posibles, coliseos, canchas deportivas, congresos, auditorios, académicos, sindicales, gremiales, etcétera, este tipo de discusiones, ¿sí? Creo que el tiempo está corto, el 21 de febrero está a la vuelta de la esquina y son aspectos álgidos que tienen bastantes aristas para discutir. El presidencialismo en democracia hace a una forma de gobierno establecida por el derecho constitucional en oposición a la otra gran forma de gobierno, cual es la parlamentaria. Cabalmente el doctor Carlos Hugo Molina hacía también referencia a ese otro sistema de democracia parlamentario vigente sobre todo en el continente europeo. A diferencia de ello, en el continente americano
a partir del gobierno presidencial estadounidense, quien lo inventa, podríamos decirlo así, el resto de los países latinoamericanos, incluido Bolivia, con muchísima dificultad durante el siglo XIX y el siglo XX, ha ido elaborando una propia construcción de gobierno presidencial. Finalmente, entrado ya en pleno siglo XXI, hemos visto los latinoamericanos, incluidos los bolivianos, algunos réditos ya de las buenas prácticas, reformas, medidas y desarrollo de un adecuado sistema de gobierno presidencial. Podemos apuntar entre esas características que en este tipo de democracia, de manera indefectible, el mandato de los presidentes es limitado y se garantiza la renovación del liderazgo presidencial. Cuando me refiero a mandato limitado, no solamente me refiero a limitación en el tiempo de ejercicio, sino también en las capacidades, en las potestades y atribuciones que un presidente puede tener que ejercer. No es, ni mucho menos, un presidente una autoridad todopoderosa. Sin ningún lugar a dudas, no es ello. Más bien, un presidente en una democracia constitucional es una autoridad con atribuciones restringidas y balanceadas por un Congreso que lo controla, en el cual debe luchar por lograr implementar sus proposiciones legislativas y lograr presentarse a un adecuado control de la oposición, sobre todo, y además, sin ninguna duda, un poder judicial independiente. Esos son rasgos característicos de un adecuado gobierno presidencial. Más allá de los aspectos teóricos, en la práctica, este tipo de sistema de gobierno ha permitido el desarrollo, la prosperidad, el desarrollo de aquellas naciones, aquellos pueblos que lo han acogido y lo han implementado sin distorsiones, sin deformaciones. En cualquier país del mundo la reelección es permitida. En la mayoría de los países del mundo la reelección es permitida. Pero jamás se instrumentaliza la constitución política del Estado para permitirle a quien está en función beneficiarse inmediatamente después de ello. Si uno lee la primera parte del artículo aprobado vergonzosamente por el Tribunal Constitucional, y ahora les voy a explicar por qué para mí es vergonzoso. Cuando uno lee la primera parte es absolutamente normal que pueda ocurrir eso, pero cuando uno lee que en la parte de abajo y como una graciosa concesión del Tribunal Constitucional considera que estamos hablando de que este año es la primera reelección y que después vienen las otras, estamos frente a una falta ética y moral muy grande del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué falta ética y moral del Tribunal Constitucional? Porque hay que ser terriblemente sinvergüenza como para decir que después de 9 años de gobierno esta es la primera vez que se van a elegir. En este país no existe un periodo de 9 años de gobierno como para que el tribunal de personas que se supone son letradas, tribunal de personas que se supone tienen conocimiento en leyes, acepten de que esta es la primera reelección que va a haber y que consecuentemente don Evo Morales y don Álvaro García Linera pueden entrar al juego democrático de nuevo. Yo, en alguna de mis reflexiones en la radio, en la televisión, dije, al final de cuentas, esto era todo. Te dan un bono Juancito Pinto, te dan 4 bonos más, te dan bonos por un promedio de 2 bolivianos con 30 al día, todo a cambio de que nos dejen gobernar 19 años. ¿Cómo entendemos esto? Y es que lamentablemente estamos entrando en una situación política en la que desde mi punto de vista todos los poderes ya están tomados por el poder político, por el partido de gobierno, y todos los poderes están militando en el partido de gobierno, y esto es malo. Entonces yo he dicho que voy a votar no.
Y voy a votar no porque este país se ha vuelto terriblemente corrupto, se ha vuelto terriblemente injusto y esas cosas no se pueden aceptar. En este país los hechos de corrupción van tapando uno al otro, no se soluciona ninguno, no se aclara absolutamente ninguno. Este fondo indígena está tapando que el Bolivia Cambia Evo Cumple, o está tapando el sobreprecio de $40 millones de la planta de tratamiento de líquidos y separación de líquidos de Río Grande, o está tapando cualquier cantidad de otros delitos. Y recién hubo una encuesta del gobierno en la que casi el 80% de la gente consultada, hecha por el gobierno, considera que este es un gobierno corrupto. Entonces, claro, frente a una encuesta como esa, que queda, pues nada más y nada menos que arreglar de nuevo con el sistema judicial y decirle: ok, escojan, llévense a los que quieran, procesenlos y después del 21 de febrero vemos qué pasa. Si ganamos, salen. Y esa lógica es terriblemente perversa. Esa lógica nos va a hacer un daño terrible. Es decir, si vemos, antes del primer siglo de la era cristiana ya se da este fenómeno. Si lo vemos en el siglo anterior, ya se da en el siglo XX. Y también cuando vemos el siglo XXI, ¿sí? Cuando vemos nosotros casi los mismos matices que se están dando en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, ¿sí? Ahí un poco desmarco la performance que está teniendo el gobierno brasileño y el gobierno chileno, los gobiernos socialistas, porque creo que no están dentro de ese esquema, digamos, así cesarista, presidencialista de ultranza. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Así como César, al final de los finales, se hizo declarar por su núcleo de poder como el hijo de Júpiter, en América Latina pues tenemos al comandante eterno. ¿Sí? Pues tenemos la revalorización a ultranza, fuera de todo sentido ético e histórico y de valores culturales y epistemológicos. Tenemos la sobrevaloración de conceptos como la Pachamama, como Inti, como el Pachacuti, etcétera, etcétera. Es decir, son modelos políticos que se han repetido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pero cuyos elementos esenciales son: vacía la participación ciudadana, vacía el control social, vacía la transparencia en la función pública, vacía la coordinación de los poderes, vacía el equilibrio entre los poderes y entre los órganos con la sociedad, vacía los niveles de participación. Y en ese ámbito sí es posible, entonces, desarrollar licitaciones, como la que decía Carlos Valverde, ¿sí? Licitaciones sin participación de Contraloría, con llave en mano, que no sabe si realmente corresponden con los costos reales cualquier tipo de obras, y de esa manera el país, en este caso Bolivia, se inundó de canchas de fútbol, de estadios de Chapare, de aeropuertos que no tienen un retorno financiero. Es decir, que no se siguió una lógica como debería ser en una democracia con controles cruzados, donde se prevea de que todas las inversiones tienen que tener un costo y un beneficio, y no sabemos nosotros cuáles son los beneficios, por ejemplo, del estadio que hay en Chapare, en media selva. No sabemos los beneficios reales, concretos, que hay en un aeropuerto de Chapare. Podemos especular algunas cuestiones, ¿sí?, de que va a servir para esto, pero desde el punto de vista de la lógica de los sistemas de control administrativo no lo sabemos a ciencia cierta, y no sabemos si el satélite de Tupac-Katari realmente sirve de manera efectiva para sacar de la incomunicación o facilitar la comunicación a los sectores más postergados y más ruralizados, como reclama el actual gobierno.
Es decir, cuando estamos hablando de ese cesarismo que se repite de manera recurrente en la historia, estamos viendo los mecanismos también al interior de la reproducción del poder. El tema grave es que Hitler terminó mal, Julio César terminó mal. La señora Cristina Kirchner, que viene con el mismo perfil, está terminando muy mal en la Argentina. El señor Maduro está terminando muy mal y va a tener malas respuestas este día domingo por no entender la dinámica real, objetiva, creativa, ingeniosa de una participación democrática en paz, en convivencia, para buscar los acuerdos que existen en toda sociedad donde siempre se presentan diferencias de intereses y de valores. El desarrollo de la democracia se ha autorregulado, ya lo citaban los colegas en el caso de Colombia, en el caso de Costa Rica, en el caso de México. Si son constituciones, son estados que prohíben la reelección. Por lo tanto, están estableciendo una regulación rigurosa en el manejo del poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir el 21 de febrero? O sea, ¿cuál es el momento en el que está viviendo nuestra sociedad y nuestro Estado? Es un momento muy decisivo, donde no se va a decidir una elección. El impacto o el efecto, la estatalidad de lo que se va a decidir el 21 de febrero no va a ser inmediato. Es decir, va a surtir efecto 4 años después. Se va a definir si se reelige si se aprueba la reelección o no se aprueba. Pero ¿por qué cubre, por qué por qué adquiere tanta importancia el 21 de febrero? Porque estamos ante estamos ante un nuevo ciclo histórico, ante un nuevo ciclo político en Bolivia, que desde mi percepción sería un ciclo de regresión, no un ciclo de avance. Hay que reconocer que han habido avances reconocidos por la comunidad internacional, pero que en el futuro, no solo después del 21 de febrero, sino más allá, este proceso político tiende de una manera muy clara a ingresar en este ciclo de reflujo, de regresión, ¿no? Solo hay que observar qué es lo que dice nuestro presidente en la cumbre de París, qué es lo que ha dicho y qué es lo que sucede, particularmente en el tema ambiental, que es una de las áreas donde más me preocupa y me meto a investigar. El presidente ha dicho hace 2 días que el capitalismo, el modelo de desarrollo va a asfixiar, va a exterminar a la humanidad. Pero no sé si conocerá el presidente lo que está pasando en Bolivia, ¿no? No sé si sabrá que el Bajo Paraguay, Guarayo, el Choré, la Amazonía ha sufrido mucho, pero mucho más que en los últimos 50 años, en los últimos 10 años. Yo creo que la realidad que está atravesando nuestro país nos obliga a reflexionar y a poder ser muy incisivo en la decisión que se vaya a tomar el 21 de febrero, ¿no? La humanidad ha tenido siempre esta contradicción entre el absolutismo y la democracia. Hay absolutismo cuando una sola persona o un pequeño grupo controla todo el poder, controla la justicia, controla el poder electoral, el legislativo, todo lo que ha construido el Estado para su desenvolvimiento, las instituciones democráticas, que ahora están con muchas debilidades. Por lo tanto, hay un escenario donde ese poder absoluto está cada vez más gravitante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que discernir y tenemos que definir el 21 de febrero. Percibo que nuestro desafío como ciudadanos es de trascendental importancia, y percibo además que el mismo gobierno no está sabiendo identificar qué tipo de proceso político es el que va a definirse el 21 de febrero. Yo creo que
hay necesidad de mayor reflexión, hay necesidad de aclarar ideas, de debatir, y hay que aprovechar este momento, agradecerles al Comité Cívico, a los colegas que han compartido conmigo la testera y este micrófono, por exponer lo que estamos pensando en esta noche. No interesa el 21 de febrero, lo que interesa es qué tipo de estrategias vamos a desarrollar para que podamos debatir principios, podamos debatir propuestas, podamos debatir y formular estrategias. A continuación, el doctor Cabrera nos hace una brillantísima exposición de cuáles son los argumentos, vamos a decir, formales del por qué la modificación a la Constitución es un asunto de vital importancia, porque está modificando no solamente un artículo, sino porque está modificando el futuro, la esencia y sobre todo las formas manifiestas de organización de una sociedad que nosotros elegimos y que está en peligro. Que ya la cuestión no es solamente la del presidente que se quiere reelegir, sino que es una cuestión nacional, que es una cuestión que nos involucra a todos. Viene Carlos Valverde y nos hace aterrizar. Él se aparta de lo que son las partes de investigación y de conceptualización para decirnos esta es la realidad que estamos aterrizando, que estamos teniendo en Bolivia. Nos habla de una manera muy cruda, muy traumática, de una cantidad de fenómenos que no vemos, pero que están pasando. Y eso, por supuesto, debe pesar en el ánimo de todos y cada uno cuando nos toque acudir a las urnas y pensar ya no en el futuro, sino en el presente de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todos los que estamos viviendo, algo que él ha caracterizado muy bien, la violencia. Esto es violencia por drogas, es violencia por trata de personas, es violencia por todo lo que cada día ilustra de manera dramática y hasta trágica los informativos de televisión y radio y periódicos en el país. La forma del poder total no nació hoy, nació históricamente, siempre fue la mayor tentación de quienes ejercen el poder, y que ese poder tiene un antecedente que nos organiza, que nos mantiene, que nos institucionaliza, y que la destrucción del todo, cuando se desaparecen los elementos constitutivos de la democracia, estamos prácticamente ya no para mañana, ya no para febrero, ya no para el 2020, estamos ya ante una figura de poder total. Estimado público, yo quiero realmente relevar y pedirles que cada uno de nosotros se lleve para sí, en su conciencia y en su pensamiento, estos motivos de reflexión que han sido muy importantes. Y como digo, es un respeto el que ha hecho el comité, el no venirnos a decir hagamos campaña por el sí, hagamos campaña por el no, sino que nos abre el espacio donde podamos dar nuestras ideas. Muchas gracias. Agradecerle por el tiempo que han estado con nosotros y decirle que este comité tiene ya una posición principista, la hemos hecho conocer, pero era necesario además también tener conocimiento a profundidad de los argumentos, de los fundamentos y además de las reflexiones que nos han hecho esta noche. Muchísimas gracias. Algo que sacamos en conclusión es que la democracia no puede sucumbir frente al abuso del autoritarismo. Y en esa lógica el Comité Pro Santa Cruz va a sacar una posición en los próximos días como resultado del análisis profundo de este foro y además de los distintos análisis que estamos haciendo en forma permanente. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenas noches.